Hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del uso. Es una tremenda alegría poder estar acá reunidos, aunque sea en forma virtual. Nuestro departamento de trasplante pulmonar de ALAT es un departamento nuevo, un departamento que hemos estado trabajando en forma constante durante este año, durante estos años pandémicos. Hemos estado en pos de hacer unas presentaciones bastante relacionadas con lo que está pasando y con la trasplantología a nivel latinoamericano. Eh, la verdad, invitarlos a participar del Departamento de Trasplante Pulmonar. Tenemos en la medida de lo posible, pero se está haciendo casi todos los meses, una reunión mensual donde exponemos distintos casos y conversamos distintos temas de la trasplantología de nuestra realidad latinoamericana, y ha sido la verdad bastante útil. Yo soy Felipe Undurraga, soy cirujano torácico de Chile, cirujano torácico de Clínica Las Condes y jefe del programa de trasplante pulmonar en la misma institución. Para mí es un tremendo honor presentar al primer expositor. El doctor Manuel Wong es jefe de trasplante de la parte quirúrgica de la Fundación Christus en Monterrey. Doctor Wong ha tenido una activa participación podríamos decir, en los inicios de la trasplantología en México. Han tenido un bonito desempeño durante la pandemia, presentando casos de trasplante en pacientes COVID. Es por lo mismo que le pedimos la primera presentación, doctor Manuel Wong. Es un tremendo orgullo tenerlo acá y bienvenido. Muy buenas tardes, Latinoamérica. Un placer estar esta tarde con ustedes. Un agradecimiento muy profundo a la Asociación Latinoamericana del Tórax por la invitación a platicar un poco del trabajo que sé que todos enfrentamos en nuestros países respecto a esta pandemia que ha venido y que, bueno, plantea un nuevo cuestionamiento para los programas de trasplante pulmonar. Vamos a presentar 3 o 4 casos, no son todos de Monterrey, que es el centro donde estamos, desde donde les enviamos un caluroso abrazo aquí en México, en el norte. Algunos son de algún otro sitio de Sudamérica. Hemos estado trabajando en el último año, inclusive en alguna revisión del trabajo de varios centros, incluyendo Chile, Brasil, Argentina, México. Pero bueno, vamos a avanzar. Tenemos pues una realidad que es esta pandemia que aún aqueja a todo el mundo, con una suma de más de 265 millones de casos, un acumulado de más de 5.200.000 fallecimientos, y tenemos distintas realidades pues en cuanto al tema de la vacunación por países de Latinoamérica. Aquí en la parte derecha podemos ver que, por ejemplo, Chile tiene una proyección, una vacunación de su población que es bastante buena, de arriba de 84.6 por cada 100 personas de población, y ahí varía, ¿no? Podríamos tener Estados Unidos con 58.3, México que está en 50, etcétera, por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y luego, por continente, sí que América está mejor que continentes como el área del Mediterráneo Este o el sureste de Asia, y estamos por encima también de Europa. Pero aún así, nuestra realidad son camas de terapia intensiva llenas, ¿no? Y vemos mucho este tipo de radiografías que todos estamos habituados a ver desde hace ya casi 2 años, y en las unidades mucho fallo respiratorio, con soporte, pacientes en ventilación mecánica, y cuando se tiene la fortuna de tener ECMO, pues tenemos bastantes pacientes colocados a el sistema de circulación extracorpórea para poderles ofrecer la posibilidad de recuperación.
Este es un video de nuestra unidad de ECMO en México, aquí en Monterrey, donde siempre mantenemos desde inicio de pandemia varios pacientes, 10, 12, 15 pacientes en ECMO. Esta es la realidad todos los días. Para hablar de trasplante, siempre habíamos utilizado la ventana de trasplante, ¿no? Es ese trinomio donde valoramos el riesgo de muerte del paciente, la calidad de enfermedad, que ya tiene un estado general que permita un resultado de calidad, con un riesgo de muerte superior al 50% en 2 años si no se trasplanta, pero con una probabilidad de supervivencia mayor del 80% en 90 días después del procedimiento y en 5 años. Pero el COVID saca un poco, ¿no? Desenfoca de este entorno y nos plantea o nos planteó desde el inicio el trasplante de salvamento en situación de ECMO como puente a decisión, pacientes con ventilación mecánica para los centros que no cuentan con ECMO y además pacientes que estaban o se encuentran aquejados por otras comorbilidades asociadas e inclusive infecciones nosocomiales severas, ¿no? Entonces no es este paciente ambulatorio con patología pulmonar que hemos ido llevando en su deterioro y que ahora podemos derivar en forma correcta según los protocolos y según las guías al procedimiento de trasplante, sino que es otro contexto, totalmente fuera de este trinomio, ¿no? Y esto hace que tengamos que valorar los casos. El trasplante no tiene mucho recorrido en el ámbito del COVID. Alguna información de publicación muy reciente de lo que se fue haciendo en Wuhan, algunos pacientes que ya todos hemos leído la serie de casos cortas, 5 o 6 casos de pacientes en la sexta, séptima década de la vida, y todos, y aquí he puesto una grado, problemas de sepsis y desórdenes de la coagulación. Quedémonos con estas palabras, vamos a irlo viendo todo el tiempo, estos mismos términos de neumotórax, sangrados, sepsis, complicaciones, ¿no? Y entonces se establece, ¿no? De alguna manera los grupos tratando de buscar la forma establecen términos o algunos requisitos mínimos, que es que esté el paciente en un estadio terminal por COVID, sin condiciones preexistentes, que no haya una recuperación en 6, algunos dicen 8 semanas, diríamos 6 semanas. Esta lista que pongo aquí en esta diapositiva corresponde a lo que se publicó en este artículo pasado que acabo de poner, sobre los primeros trasplantes de Wuhan, que además tenga ausencia de infecciones recurrentes o por patógenos multidrogoresistentes, sin daño a otro órgano, que tenga capacidad de rehabilitación física, kinesiología, y que sea íntegro neurológica y psicológicamente. Nosotros el año pasado nos sentamos los equipos de trasplante de distintas instituciones y vimos qué posibilidades teníamos para poder trasplantar en medio de la pandemia. Esta publicación de Bertolotti, de Alejandro de la Favaloro, pues se envió al Congreso del ISHLT y para ese momento no habíamos reportado trasplante pulmonar en COVID. Quiero empezar la revisión de los casos refiriéndome a este que es del grupo de Viena, de la Universidad de Viena, de una mujer de 44 años que ingresa en marzo 1 del 2020 con artritis psoriásica sin tratamiento, con linfopenia CD4 sin tratamiento, pero sin traducción clínica importante, que llega admitida en marzo por COVID y que se presenta toda una evolución caracterizada por sepsis, por Candida albicans, sangrado espontáneo en el hemitórax derecho que requirió toracotomía, sangrado cerebral y que tuvo una progresión durante su estadía en terapia intensiva que requirió ECMO como soporte, así como múltiples de los pacientes que están en nuestros centros, pero que tuvo la característica este grupo y vamos a decir que el valor de trasplantarla aún cuando estábamos teniendo problemas de positividad
hisopado nasofaringio para el PCR. Vemos cómo esta paciente después del día 13 se coloca en ECMO, se mantiene en ECMO hasta el día 61 que se decanula, pero se trasplanta alrededor del día 58 donde todavía hay positividad del PCR. Y nos comentan, bueno, una patología pulmonar llena de quistes, lleno de material fibroso que hacía que los lóbulos tuvieran trombosis, además en los vasos, y estas imágenes, muchos de los que hemos enfrentado trasplante en COVID o de los que hemos tenido que hacer cirugía en COVID, vamos viendo esta presentación patológica. Entonces, Viena publica. ¿Qué pasa después? Viena publica su primer trasplante. Ese mismo mes, el mismo día, el Policlínico de Milán, en mayo. Unos meses más adelante, nosotros en Monterrey hacemos el primero en Latinoamérica y Estados Unidos, meses antes, tanto en la Universidad de Northwestern, en Phoenix, en Gainesville, Florida, ya habían empezado a realizar trasplantes en el contexto del COVID. Clínica Las Condes también empieza más o menos unas semanas después de nosotros y ha seguido el desarrollo del trasplante en COVID en Latinoamérica aún a esta fecha. Los últimos en trasplantar, después de la serie que hemos ido haciendo en Muguerza y que también se ha hecho en Chile, ha sido, por ejemplo, Brasil, no solo el Albert Einstein, sino también otros hospitales, ahí mismo en Sao Paulo. Y lo que tenemos en el contexto de la información científica, pues son casos anecdóticos, ¿no? Hay información muy limitada, no hay grandes estudios en cuanto a trasplante pulmonar, sino simplemente reportes de cómo nos ha ido en los casos. Y todos los casos vienen muy matizados por este puente a decisión por ECMO, estos pacientes complejos que sangran, que tienen infecciones, que tienen neumotórax, que hacen otro tipo de problemas de la coagulación. Y quiero abrir con el primer caso nuestro, por ejemplo, que fue un varón de 55 años, sin ningún antecedente relevante, con un sobrepeso marcado, un índice de masa corporal de 31, que se infecta en junio del 2020, neumonía por SARS-CoV-2, se mantiene 11 días bajo ventilación mecánica por intubación orotraqueal y llega a nuestro hospital con fallo pulmonar hipercápnico, con más de 100 de PCO2 y con una hipoxemia severa de menos de 60, añadido a una lesión renal aguda, y esa es su radiografía de ingreso. Decidimos la colocación de ECMO en configuración veno-venoso atriofemoral como puente directo a trasplante pulmonar, sin tener muy bien la certeza de si podríamos recuperar el riñón. En realidad, el contexto real fue un puente a decisión, el ECMO como un puente a decisión, y se maneja en la literatura actual un periodo de alrededor de 6 semanas. Hay algunos centros muy punteros, Karolinska, otros centros que dicen que puede haber recuperación, algunos centros americanos, después de muchas semanas. Sin embargo, más o menos la literatura dice 6 semanas para tomar una decisión si el paciente va a poder salir o puesto en lista de espera evaluado para trasplante. Y aquí en el Lancet, en el 2020, Marcelo Zippel y Keshavji del programa de Toronto nos marcan las pautas para cuándo considerar trasplante. Nos llamó mucho la atención porque nuestro paciente no encajaba muy bien aquí. Era sí menor de 65 años, ahí ponemos 3 asteriscos en cuanto a la disfunción de un solo órgano porque teníamos daño renal. Haber pasado el tiempo de recuperación pulmonar, que está en torno a 6 semanas, y sí teníamos algo de fibrosis importante. Estaba neurológicamente sedado, no estaba despierto, no estaba rehabilitado. Nuestro paciente no cumplía todas estas características de forma inicial. Sí que teníamos un PCR negativo para SARS-CoV-2, era un paciente previamente sano y había llegado a nuestro centro. Esta es la imagen del paciente y yo creo que muchos se identificarán, ¿no? Tenemos un prisma, una hemodefiltración continua renal, con el paciente en ECMO ventilado, múltiples medicamentos, y esta es la tomografía a su llegada, con mucha fibrosis, con daño severo. Hacemos una pausa para mostrar de las primeras patologías que hicimos en pacientes con resección pulmonar por SARS-CoV-2, cómo se repite lo ya antes mencionado en los primeros artículos,
de la serie de China, donde hay trombosis de las arterias en las partes distales, hemorragia alveolar, neumonía organizada multifocal y donde hay una proliferación importante de fibroblastos, ¿no? Aquí lo podemos ver en la parte inferior, formación de tapones fibroblásticos bronquiales y en los conductos alveolares, son pulmones realmente muy destruidos. Sin embargo, nos dimos a la tarea de rehabilitar a nuestro paciente y tratar de perfilarlo para un trasplante, ¿no? Aquí lo podemos ver también haciendo rehabilitación, ya despierto, seguíamos con problemas de fallo renal y esto pues representaba un reto, era un poco al inicio el no saber muy bien hacia qué camino ir. Sin embargo, el paciente recuperó mucha de su fuerza, no estuvo exento de complicaciones, ahí corrimos a un estudio de imagen, pues por un sangrado retroperitoneal en el contexto del ECMO, ¿no? Son pacientes muy desafiantes, este paciente también presentó una neumonía por una pseudomona, y creo que todos podríamos identificarnos con este tipo de casos. Se evaluó, aquí podemos ver el cateterismo en ECMO de un paciente tratando de completar la evaluación, finalmente se trasplanta, ¿no? Finalmente llega su órgano, se trasplanta y entonces decidimos, ¿vamos a ECMO como soporte vital o lo ponemos en bypass? Nuestro programa cuenta con la ventaja de tener ECMO, que es importante. Yo creo que muchos de los centros se apoyan en esta herramienta porque nos permite una anticoagulación menor, cambio de veno arterial si hay necesidad, y lo podemos usar de forma en UCI, ¿no? Llegó su órgano, se trasplanta, ahí estamos viendo el órgano. Estas son algunas imágenes de video de la cirugía del paciente y podemos ver que es básicamente un implante muy similar a lo habitual. Déjeme ahora. ¿Qué nos reporta la patología? Lo mismo, hemorragia alveolar marcada, proliferación de fibroblastos, hiperplasia de neumocitos tipo 2, colapso alveolar, es más de lo mismo. Esta es la patología de nuestro paciente. Al final nuestro paciente le va bastante bien. Buenos días, doctor. Y bueno, evoluciona satisfactoriamente. Esta es su radiografía. ¿Cómo se desarrolló? Pues la misma historia que el de Viena. Tuvimos trasplante pues después de 85 días con un puente de 53 días en ECMO y finalmente pasa 126 días en hospital. Esta es la imagen de nuestro paciente yendo a casa. Otro paciente más, este paciente nos lo comparte Chile, lo mismo 6 de julio del 2020, 26 años, sobrepeso, 7 días con COVID, una tomografía con bastante daño pulmonar, ya con fibrosis. Quiero comentar que nuestro paciente previo recuperó la función pulmonar. Lo mismo, se pronó, se puso en ECMO en el día 12, se mantuvo y se inició el ECMO despierto con rehabilitación, suspendiendo el bloqueo neuromuscular. Y alrededor del día 58 se termina la irreversibilidad y se enlista para trasplante después de la evaluación con una tomografía con bastante daño pulmonar. Voy a avanzar por temas del tiempo. Se logra conseguir un donante, esto es en Chile, un donante joven que muere por accidente cerebrovascular por malformación arteriovenosa, con una PAFI limítrofe, se coloca en ECMO. El equipo de Chile es un equipo que tiene mucha experiencia en ECMO a día de hoy para las características de los programas latinoamericanos, con buenos tiempos de isquemia, el pulmón con características muy similares, se trasplanta y aumenta la presión pulmonar durante los días previos. Vemos un poco la estrechez ahí en las arterias pulmonares. Sin embargo, evoluciona bien, se decanula el 6º día post-trasplante y aquí lo vemos. Otro reto muy importante es la difícil rehabilitación física que tienen que enfrentar y es un poco más de lo mismo. Se admite,
se enlista para trasplante hasta el día 71, después de haber pasado por ECMO por muchos días, si se hace una reanastomosis ahí por la complicación que vemos de la arteria y se decanula del ECMO hasta el día 77, dándose de alta a los 117 días. Último caso, 36 años, también sobrepeso, derivado por 10º día de ventilación mecánica sin resultados. Se coloca en ECMO con una tomografía con bastante daño pulmonar, como podemos observar, y se enlistar para trasplante. Su donante, un donante de 47 años, 40, con buenos parámetros, una PAFI que está por debajo de 300, pero arriba de 250, se consigue donante, se somete a ECMO, perdón, se somete a ex vivo, y vemos bien lo aquí midiendo bien por cada vena. Ellos hacen una evaluación de sus lóbulos, le hacen un ex vivo por 4 horas, mejora bastante, esas son sus pulmones, finalmente lo implantan con buenos tiempos de isquemia, en ECMO veno-venoso, y aquí vemos al paciente muy contento después de su trasplante 3 días después. También retiro del ECMO a los 3 días posoperatorios con 70 días totales, decanulado al 10º día y alta al día 23. Todo un reto, siempre pacientes en ECMO muy complejos. Esta es su radiografía al 50º día posoperado y 27 días después del alta. Unas reflexiones finales, porque ya el tiempo está encima. La infección por SARS-CoV-2 plantea una indicación nueva para trasplante. No es que no haya indicación después de infecciones, hay indicación por bronquiolitis obliterante, por ejemplo, post-influenza, pero son pacientes con otro escenario. Son pacientes institucionalizados con muchas veces soporte extracorpóreo y mucha comorbilidad, sobrepeso, relajantes musculares y sedantes por tiempo prolongado, sarcopenia, infecciones nosocomiales, y eso hace que sea una fórmula muy difícil de solucionar. Generalmente viene de la mano de este tipo de pacientes con un cuadro clínico desafiante, pero es el futuro, estos a que conocemos mejor la enfermedad, tenemos mejor indicación del trasplante en su contexto y un arsenal terapéutico, las cosas vayan. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctor Wong. Fabulosa presentación con los casos latinoamericanos, enfocados en la realidad latinoamericana. El siguiente presentador es un tremendo orgullo presentarlo, el doctor Juan Manuel Oces, que es jefe de la parte médica de trasplante pulmonar de la Fundación Favaloro. El doctor Oces, con tremenda experiencia en el equipo de trasplante pulmonar, y yo creo que una de las pocas instituciones latinoamericanas donde se ha realizado con bastante éxito y número el retrasplante pulmonar. Es por eso que le pedimos al doctor Juan Manuel Oces que nos expusiera un poco sobre este tema. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Oces, y nos sentamos a disfrutar su presentación. Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias por la invitación y la presentación. En estos minutos, como comentaste, me voy a referir a retrasplante pulmonar, haciendo una consideración final sobre lo que ha sido la experiencia de nuestro programa de trasplante en este procedimiento. Simplemente a manera de introducción quiero destacar que el trasplante pulmonar ha sido incorporado definitivamente al espectro de posibilidades terapéuticas para pacientes con enfermedad respiratoria avanzada, y en este sentido la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón ha puesto en evidencia en su último reporte de que se realizan aproximadamente 4.500 procedimientos por año en 260 centros de trasplante a nivel mundial. Las principales indicaciones de trasplante, como todos saben, continúan siendo el enfisema, la fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis quística y, en menor medida, hipertensión arterial pulmonar.
En los últimos años, afortunadamente, estamos asistiendo a una mejoría continua, una mejoría sostenida en los resultados del trasplante pulmonar, fundamentalmente en términos de sobrevida, lo cual se sustenta en una serie de acciones que comienzan con la adecuada evaluación y selección de los potenciales candidatos a trasplante, con la mejoría en la técnica quirúrgica y en los cuidados postoperatorios, y finalmente de un estricto control del paciente trasplantado, cuyos objetivos fundamentales son la vigilancia de la función del injerto, la profilaxis de las infecciones y la prevención del rechazo tanto agudo como crónico. Si excluimos la mortalidad perioperatoria y nos referimos a la sobrevida condicional, en este caso a 3 meses, la mejor sobrevida post-trasplante la observamos en pacientes con fibrosis quística, 11.2 años, seguido de hipertensión arterial pulmonar, fundamentalmente hipertensión pulmonar idiopática, 10.6 años, y la sobrevida media post-trasplante para enfisema y fibrosis pulmonar idiopática es de 6.7 y 6.3 años respectivamente. El factor limitante más importante en la sobrevida de los pacientes con trasplante pulmonar continúa siendo el desarrollo de rechazo crónico o disfunción crónica del injerto, un proceso intrínseco del pulmón que conlleva a un deterioro progresivo e irreversible en la función pulmonar, y de tal manera que en el último reporte de la Sociedad Internacional se ha puesto en evidencia de que hasta un 10% de los pacientes trasplantados presentan alguna evidencia de disfunción crónica del injerto durante el primer año post-trasplante, y este porcentaje se incrementa a 50% a 5 años de haberse realizado el procedimiento. La expresión anatomopatológica más frecuente de la disfunción crónica del injerto, del rechazo crónico, es el desarrollo de bronquiolitis obliterante, un proceso de fibroproliferación que afecta a los pequeños bronquios, los bronquios periféricos, los bronquios sin soporte cartilaginoso, lo cual lleva a una obstrucción progresiva y reversible al flujo aéreo. La bronquiolitis obliterante también predispone a la aparición de bronquiectasias, las cuales suelen ser un curso frecuente de infecciones que llevan finalmente a la muerte de estos individuos. Desde un punto de vista de la función respiratoria, como ustedes comprenderán, hay obstrucción de la vía aérea, caracterizada por un descenso sostenido y progresivo en el FB1 superior a un 20% de los mejores valores históricos obtenidos en el post-trasplante inmediato. El manejo del rechazo crónico incluye, por un lado, la identificación de los factores predisponentes, tales como el reflujo gastroesofágico, el abandono o la no adherencia a los regímenes de inmunosupresión, como así también la sensibilización o aloinmunización. Y por otro lado, por supuesto, el manejo farmacológico, incluyendo incrementos o cambios en la inmunosupresión, asociado a esto a algunos inmunomoduladores, tales como azatioprina y montelukast. Hace 10 años aproximadamente fue descrito un segundo fenotipo de disfunción crónica del injerto, que es el denominado síndrome restrictivo, el cual está caracterizado por una fibrosis pleuroparenquimatosa que afecta inicialmente los campos superiores y con la evolución del rechazo va comprometiendo los lóbulos inferiores. Desde el punto de vista histopatológico hay fibroelastosis, y a diferencia de lo que acontece con la bronquiolitis obliterante, en la función pulmonar se puede apreciar restricción caracterizada por un descenso sostenido en la capacidad vital forzada superior a un 20% de los mejores valores obtenidos en el post-trasplante, o mejor aún, una disminución de la capacidad pulmonar total superior a un 10%. El rechazo restrictivo no suele responder a las medidas terapéuticas convencionales, y en los últimos años se han reportado algunos trabajos utilizando antifibróticos, tales como la pirfenidona, con el objetivo de tratar de estabilizar la función pulmonar en estos pacientes y mejorar la posibilidad, la expectativa de vida. Es de suma importancia, una vez establecido el diagnóstico de disfunción crónica del injerto, determinar cuál es el fenotipo que afecta a estos pacientes, ya que el curso evolutivo, la historia natural, es absolutamente diferente. El síndrome restrictivo tiene una evolución sumamente agresiva. Establecido el diagnóstico, la sobrevida media suele ser 1 año y medio, contra una sobrevida media del síndrome de bronquiolitis obliterante que suele oscilar entre 3 a 4 años respectivamente. Es interesante que frente a la falta de respuesta a las medidas terapéuticas farmacológicas o no farmacológicas de los pacientes con disfunción crónica del injerto, surge la posibilidad del retrasplante en pacientes altamente seleccionados a fin de mejorar su expectativa de vida y su calidad de vida.
en las guías históricas publicadas por la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, que tienen como objetivo optimizar y racionalizar el proceso de evaluación y selección de los potenciales candidatos a trasplante, publicadas en el año 1998 y en el año 2006, no se considera la opción del retrasplante o se hace una mención muy superficial. Sin embargo, en el año 2014, la Sociedad Internacional desarrolla con mayor profundidad este tema, haciendo especial referencia a cuáles son las indicaciones del retrasplante, cómo es el proceso de selección de los potenciales receptores, los procedimientos quirúrgicos más utilizados, factores que pueden influir negativamente en los resultados y finalmente ofrece datos sobre la sobrevida precoz y alejada con este procedimiento. Aproximadamente un 4% de todos los pacientes trasplantados a nivel mundial han sido retrasplantados y el procedimiento quirúrgico más utilizado, como ustedes pueden apreciar, es el doble trasplante o trasplante bilateral. El porcentaje de pacientes retrasplantados a nivel pulmonar es inferior al observado en otros retrasplantes de órganos sólidos, como puede ser riñón, hígado o corazón, inclusive. Las indicaciones históricas del retrasplante han sido la disfunción primaria del injerto, el rechazo hiperagudo mediado por anticuerpos, rechazos agudos refractarios, e inclusive han sido indicaciones de retrasplante pacientes que han tenido como complicación dehiscencia de la anastomosis bronquial. Sin embargo, los resultados en estas indicaciones realmente han sido muy pobres, muy poco alentadores, de tal manera que la mayoría de los programas de trasplante ha limitado la indicación del retrasplante a pacientes con disfunción crónica del injerto. El proceso de selección de un potencial candidato a retrasplante es similar a un primer trasplante, a un primer procedimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el retrasplante puede generar un dilema ético debido a que la mayoría de los programas de trasplante tiende a respetar el concepto de igualdad, de equidad y de beneficio para todos los pacientes que se encuentran en lista de espera, de tal manera que los candidatos a retrasplante deben ser adecuadamente evaluados por un equipo multidisciplinario y evaluados, por supuesto, caso por caso. Idealmente tiene que haber ausencia de compromiso de otros órganos, historia de adecuada adherencia a los regímenes terapéuticos o los regímenes de inmunosupresión, deben tener ausencia de infección crónica extrapulmonar o colonización por gérmenes altamente resistentes a los antibióticos, condición que no es infrecuente de observar en pacientes con bronquiolitis obliterante que complican su evolución con bronquiectasias. Idealmente deben tener además un adecuado soporte familiar y social. Los candidatos tienen que ser adecuados desde el punto de vista quirúrgico y funcional, y si bien no hay un límite de edad, la Sociedad Internacional recomienda que los receptores tienen que ser con una edad inferior a 60 años. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, el retrasplante bilateral ha sido el procedimiento más utilizado, o es el más utilizado en la actualidad, tanto para un primer trasplante bilateral como para un primer trasplante unilateral. El retrasplante unilateral, que requiere de una adecuada evaluación por parte del receptor, ha sido utilizado con relativo éxito en algunos programas de trasplante, especialmente en Europa. Puede ser utilizado para un primer trasplante unilateral, IPSI o contralateral al mismo, y también ha sido utilizado, aunque en menor frecuencia, para un primer trasplante bilateral. Los resultados observados por la Sociedad Internacional de Trasplante son absolutamente inferiores, son significativamente inferiores del retrasplante en relación al primer trasplante. De hecho, si incluimos la mortalidad perioperatoria, la sobrevida media, tanto para hombres y mujeres, de 3.4 y 3.3 años respectivamente. ¿Por qué la sobrevida de los pacientes retrasplantados es inferior? Bueno, fundamentalmente por algunas razones que tienen que ver con el procedimiento quirúrgico, un procedimiento quirúrgico más complejo, que puede favorecer el desarrollo de complicaciones tales como sangrado o disfunción primaria del injerto. Los receptores suelen tener comorbilidades asociadas a la inmunosupresión previa, a la inmunosupresión del primer injerto, tales como diabetes e insuficiencia renal. Algunos de estos pacientes suelen estar colonizados con gérmenes resistentes o resistencia adquirida o expandida a los antibióticos. Un porcentaje no menor puede estar sensibilizado por el primer injerto, lo cual predispone al desarrollo de rechazo
mediado por anticuerpos, tanto agudo como crónico. Y finalmente, es de destacar que la incidencia, la prevalencia de rechazo crónico en los pacientes retrasplantados es más prevalente y su desarrollo más precoz al observado con el primer procedimiento. A pesar de estos comentarios, en los últimos años han sido publicados trabajos con mejores resultados, con resultados realmente óptimos, fundamentalmente en grupos de trasplante con alto volumen de pacientes, con alto volumen de trasplantes. Es así que Toronto ha publicado recientemente un trabajo retrospectivo llevado a cabo entre el año 2001 y 2013, en donde se incluyeron 38 retrasplantes, 35 de los cuales fueron retrasplantados por disfunción crónica del injerto, predominando aquellos con síndrome de bronquiolitis obliterante. 3 pacientes fueron retrasplantados por otras razones, uno por disfunción primaria del injerto, otro por un carcinoma bronquiolo-alveolar que motivó el primer trasplante, y el tercer trasplante fue realizado en un paciente con un síndrome de linfoproliferativo. Los pacientes retrasplantados tuvieron más complicaciones perioperatorias, lo cual condicionó una mayor estancia en asistencia respiratoria mecánica y en la estadía en la unidad de cuidados intensivos, y la sobrevida al alta fue de 76% versus 92% en relación al primer trasplante. Quiero destacar que el principal procedimiento quirúrgico que utilizó el grupo de Toronto fue el bilateral, casi en un 90% de los casos. La sobrevida alejada, excluyendo la mortalidad perioperatoria, fue ligeramente inferior, pero no estadísticamente diferente, estadísticamente significativa al primer procedimiento. Este trabajo, por otra parte, puso en evidencia 2 factores de riesgo muy importantes para pacientes en los cuales se ofrece el retrasplante. El primero de ellos es que la sobrevida fue menor para aquellos pacientes trasplantados por síndrome restrictivo, una sobrevida de 50% el primer año versus 80% de sobrevida en los pacientes con síndrome de bronquiolitis obliterante. Y finalmente, el retrasplante se asoció a menor sobrevida cuando fue realizado dentro de los 2 primeros años del primer trasplante. Este es un trabajo publicado por el grupo, por la Universidad de Arizona, que es un programa de trasplante con alto volumen de procedimientos. Observen que fueron trasplantados 419 pacientes en un periodo de 6 años, entre 2010 y 2016. Durante ese periodo fueron retrasplantados 29 pacientes, el 6,9% del total. El tiempo medio del primer trasplante hasta el segundo procedimiento fue de 1.163 días. Y al igual que Toronto, el procedimiento quirúrgico más utilizado fue el trasplante bilateral. Es de destacar que en esta universidad se limitó la indicación del retrasplante exclusivamente a pacientes con disfunción crónica del injerto. Hubo mayor incidencia de disfunción primaria y reexploración por sangrado en los retrasplantados. Sin embargo, la sobrevida alejada fue similar al primer trasplante. Observen que al primer y quinto año fue de 89 y 64% versus 89 y 58% respectivamente cuando los compararon con el primer procedimiento. De tal manera que existen algunos factores relacionados a mal pronóstico en pacientes retrasplantados, representados fundamentalmente por pacientes ambulatorios que están severamente desacondicionados, con incapacidad para rehabilitar, o pacientes que se encuentran internados, más aún aquellos que están con algún tipo de soporte vital, tal y como asistencia respiratoria mecánica o ECMO, la edad añosa del receptor, el volumen de filtrado glomerular inferior a 60 mililitros, un tiempo entre el trasplante pulmonar y el retrasplante, recordando que a menor tiempo, mayores son las posibilidades de complicaciones, volumen del centro trasplantador y finalmente la indicación del retrasplante. El impacto negativo del síndrome restrictivo en retrasplante pulmonar ha sido demostrado en un trabajo multicéntrico llevado a cabo en conjunción con la Universidad de Toronto, con la Universidad de Duke, con el programa de Hannover y la Universidad de Lovaina en Bélgica. Analizando un periodo de 10 años, ellos realizaron 173 retrasplantes, de los cuales 143 fueron por síndrome de disfunción crónica del injerto, 94 de los mismos por bronquiolitis obliterante y los 49 restantes por síndrome restrictivo. Hubo mayor incidencia de complicaciones perioperatorias en pacientes retrasplantados por síndrome
restrictivo, y la sobrevida alejada, como ustedes pueden apreciar, para el síndrome restrictivo fue de tan solo 1.7 años, comparado con una sobrevida del síndrome de bronquiolitis obliterante de 5.1 años aproximadamente. Para ir finalizando, y debido al acotado del tiempo, comentarles cuál ha sido la experiencia de nuestro programa de trasplante. El programa comenzó a trabajar activamente en 1993 y el primer retrasplante lo realizamos en el año 2004 en un paciente con enfisema, con un trasplante inicial unilateral que desarrolló síndrome de bronquiolitis obliterante, y a partir de entonces, y con algunas intermitencias, fueron realizadas entre 1 y 3 retrasplantes por año. El último retrasplante lo realizamos en enero del corriente año en un paciente con fibrosis quística y síndrome de bronquiolitis obliterante que llevaba 20 años desde su trasplante inicial. Más específicamente, desde febrero de 1993 hasta agosto del corriente año, se han realizado 441 trasplantes, de los cuales 2 pacientes recibieron un trasplante multiorgánico, un paciente con fibrosis quística, un trasplante combinado hepático y pulmonar, y otro paciente con hipertensión arterial pulmonar que recibió un trasplante pulmonar combinado en forma simultánea con trasplante renal. De los 441 pacientes, 21 fueron finalmente retrasplantados, con un porcentaje superior al 4%, de los cuales 6 fallecieron dentro del primer año de haberse realizado el retrasplante. Aquí ustedes pueden observar algunas características clínicas y quirúrgicas o funcionales de los pacientes que fueron sometidos a retrasplante. De los 21 pacientes, hubo un ligero predominio de mujeres, 52%. La enfermedad que motivó el primer trasplante fue, en 9 casos, enfisema, 7 pacientes con fibrosis quística, 2 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y 3 pacientes con hipertensión arterial pulmonar. El primer trasplante, el procedimiento quirúrgico, fue en 9 un unipulmonar, 11 con bipulmonares y un trasplante cardiopulmonar. En cuanto al motivo del retrasplante, 20 de los 21, es decir, el 95%, con disfunción crónica del injerto, y trasplantamos un solo paciente con disfunción primaria. El procedimiento quirúrgico más utilizado en nuestro programa fue el trasplante bilateral, 86% del total, con una edad media del receptor casi de 42 años, y el tiempo entre el primer trasplante y el retrasplante fue aproximadamente 57 meses. Las complicaciones perioperatorias no fueron infrecuentes. 7 pacientes presentaron complicaciones quirúrgicas, incluyendo injuria frénica bilateral, lo cual condicionó una estancia prolongada en asistencia respiratoria mecánica, dehiscencia de la anastomosis bronquial, fístulas broncopleurales de alto débito y sangrado que requirió, por supuesto, intervenciones o reexploraciones. 5 pacientes con disfunción primaria del injerto grave, 5 pacientes con neumonías realmente complicadas, y 3 pacientes con otras complicaciones, incluyendo una falla biventricular, un tromboembolismo pulmonar y un paciente que requirió hemodiálisis por insuficiencia renal. En cuanto a la causa de muerte durante el primer año en los 6 pacientes, 4 de ellos fallecieron dentro del primer mes post-retrasplante, 3 de ellos por disfunción primaria del injerto y 1 por falla multiorgánica, y los 2 restantes en los meses posteriores por neumonía y shock séptico. Finalmente, la sobrevida de los pacientes retrasplantados en nuestro programa de trasplante fue significativamente inferior al primer trasplante, como ustedes pueden apreciar, con una sobrevida media de tan solo 15.7 meses contra una sobrevida del primer trasplante de 56.6 meses. Para finalizar, simplemente recordarles que aproximadamente un 4% de todos los pacientes con trasplante pulmonar son retrasplantados. Los resultados del retrasplante son inferiores cuando se los compara con el primer trasplante. Sin embargo, se han observado resultados aceptables en pacientes adecuadamente seleccionados, y especialmente en centros con alto volumen de pacientes. Y por supuesto se debe considerar durante la evaluación pretrasplante potenciales factores de disfunción crónica del injerto, tales como aloinmunización, pobre adherencia a los regímenes terapéuticos, reflujo gastroesofágico o infecciones respiratorias a repetición. Bueno, nada más y muchas gracias por la atención.
Ok, muchas gracias, doctor Oces. Maravillosa presentación de algo realmente eh, eh, top de línea en Latinoamérica. Así que se agradece el compartir la experiencia de la Fundación Favaloro. Nuestro siguiente presentador es un gran amigo, compañero de trabajo, actual presidente de la Comisión Nacional de ECMO en Chile. Es, sin lugar a dudas, quien ha comandado uno de los programas más importantes de ECMO, sin duda el programa más importante de ECMO en Chile y uno de los programas más importantes de ECMO en Latinoamérica, siendo Platinum en ELSO y teniendo un tremendo programa de formación en la misma institución en nuestro país. El doctor Rodrigo Díaz es anestesiólogo, parte del equipo de trasplante donde estamos, digamos, de Clínica Las Condes. Rodrigo nos va a presentar hoy día ECMO como, titulado como Al alcance de todos, trasplante pulmonar. Muchas gracias, Rodrigo, y disfrutemos toda la presentación. Gracias, Felipe. Buenas tardes, y quiero agradecer la atención que le pueden dar a este pequeño resumen de por qué el ECMO podría estar al alcance de todo en trasplante pulmonar, pero para eso creo que tenemos que pasar a la siguiente pregunta. ¿Está el ECMO al alcance de todos? La verdad es que sí y no, y más no que sí, y les voy a explicar por qué. Si vemos la experiencia clínica de Las Condes, hasta el año pasado habíamos hecho un poco más de 400 RANs, pero este año hemos hecho 70, lo cual lleva a casi 500 pacientes. El ECMO móvil es una parte importante de nuestros pacientes, especialmente en COVID, donde los pacientes están en muy malas condiciones y hay que ir a buscarlos y canularlos en el hospital referente. Esta es nuestra sobrevida global, 61%, y estas son las indicaciones de ECMO, donde predomina la hipoxemia refractaria, habitualmente un SRA, y el choque cardiogénico del adulto, y el trasplante pulmonar, 29 pacientes ven ahí, es también parte importante del número de pacientes que hacemos en ECMO. SPR es el ECMO asociado a paro, y es un programa que tenemos desde el año 2015 con un 42% sobrevida, lo cual ha sido bastante entretenido, entre comillas, hacer, porque nos ha sorprendido en sus resultados. Mostrándoles los resultados de la primera y segunda ola. Nosotros tuvimos una primera ola bien marcada el 2020 en junio, y se repitió una segunda ola entre abril y junio del 2021. Estos datos son hasta el 2 de septiembre de este año, y pueden ver que la mortalidad que tenemos en nuestro grupo es bastante baja, un 22% de la primera ola y un 13% de la segunda ola. Hay un sesgo de selección, porque hay un sistema nacional de selección de pacientes que hacen que, por ejemplo, si usted mira la edad, son pacientes bastante jóvenes, y la segunda ola son aún más jóvenes que la primera, y es una de las cosas que podría explicar esta diferencia de no aumento de la mortalidad que se ha visto en Europa, Estados Unidos y la península ibérica. Entonces, ¿qué necesito yo para tener un programa ECMO? Porque si vamos a usar ECMO en trasplante, claramente tenemos que estar adosados a un programa ECMO. Y el doctor Wong lo mostró muy bien. Monterrey es el programa más ocupado, de mayor volumen en México. Y entonces no es casualidad que él haya terminado trasplantando pacientes en ese centro específico en Monterrey. Entonces, a nivel macro depende del sistema de salud, cómo se financia. Depende de la organización que tengamos y de los recursos, obviamente. A nivel local, del apoyo institucional, de la formación de la gente, del volumen que vamos a tener de pacientes, y tener en mente siempre las amenazas. Las amenazas son varias: falta de trabajo en equipo, complicaciones, falta de humildad y pedir ayuda y repensar las cosas. A nivel macro, el PIB per cápita incide directamente en la capacidad de hacer ECMO, desgraciadamente. Y el porcentaje del PIB que se gasta en salud también varía. En este caso, Chile tiene un poquito por sobre el promedio de la OCDE. Pero si ustedes miran estos números, ven claramente que existe una diferencia tremenda entre nosotros, los latinoamericanos, y los países desarrollados. Corea llegó hasta 9 por 100.000 habitantes en 2019. Y si miramos el número de consolas, que está muy lejos de ser el número de camas habilitadas para ECMO, pero es una aproximación, Chile está intermedio entre Colombia y los países europeos. Qatar, que tiene mucho dinero, mucha infraestructura sanitaria, tiene 10 consolas por millón de habitantes.
además son poquitos. Entonces, a nivel macro, si miramos la cantidad de pacientes reportados a ELSO, que habla de un proceso de ECMO estructurado, en donde se están midiendo resultados y se están mandando a la base de datos internacional, vemos que existe una correlación directa entre el PIB per cápita y el reporte a ELSO. Es decir, el ECMO no es solamente la máquina, es mucho más que eso, es trabajo en equipo, es reportar los resultados, es estar haciendo benchmarking continuamente. Ahora, ¿por qué la política de la economía es importante? Brasil este año definió por la CONITEC que el uso del ECMO no se iba a financiar a nivel público. Y eso causó que el 90% de los pacientes soportados en ECMO y COVID fueran del sector privado en Brasil. Es tremendo, porque en el fondo, buscando equidad, solamente se logró aumentar la inequidad. A nivel macro también es importante pensar en regionalización según el tipo de indicación de ECMO. El ECMO veno arterial perfectamente puede comenzarse en un lugar donde tienen hemodinamia y angiografía y trasladarse después a un centro de mayor referencia y finalmente llegar a un centro donde podamos trasplantar o puentear al paciente a otro puente de trasplante o a un LVAD de destinación. Nosotros en Chile funcionamos durante la pandemia COVID como un punto a punto en la organización. Es decir, las 31 camas disponibles para ECMO se juntaron todas, tanto las privadas como las públicas, y desde una central que se llama Unidad de Gestión de Camas Críticas, se determinaba hacia dónde iba el paciente para ocupar todas las camas disponibles, y si teníamos una pequeña lista de espera, íbamos organizando qué pacientes tenían mayor prioridad o no. A nivel local, como les mencioné, el apoyo institucional es súper importante, y la formación de un equipo ECMO está de la mano del resto de las cosas, digamos. No podemos no tener rayos, no podemos tener gente que no esté de turno, por supuesto, la educación médica al comienzo y continua es súper importante. Este gráfico les muestra la diferencia de resultados en un tremendo hospital en México que hizo el entrenamiento ELSO, y ustedes pueden ver que la sobrevida aumentó notoriamente después de que gran parte de su equipo se entrenó. Si vemos qué position papers hay sobre el uso del ECMO, bueno, se diferencian entre ECMO veno arterial y veno venoso. En el veno arterial sugieren que sean centros que tengan capacidad de hacer angioplastia y otros procedimientos, pero también este mismo paper habla de la regionalización Spoke and Hub, que en el fondo es muy útil para el ECMO en pacientes en choque cardiogénico, y ellos sugieren un volumen anual de al menos 30 pacientes por año, incluidos los respiratorios, pero eso ya hace que uno tenga más experiencia. Con respecto al ECMO respiratorio, las recomendaciones sugieren al menos hacer unos 20 a 25 pacientes por año. Y esto ha llevado a la realidad, sí, es efectivo. El volumen de pacientes hechos por año previo a la pandemia COVID determina en varios trabajos, este trabajo del estudio de París, donde se ve que los centros que tenían menos de 30 pacientes por año tienen bastante menos sobrevida que los que tenían más de 30 pacientes por año. Lo mismo ocurre en este gráfico del grupo del Viper Study, que es de España y Portugal. Y estos son nuestros datos nacionales de 180 pacientes de la segunda ola, y pueden ver que hay una correlación entre el N de pacientes y el outcome que uno puede esperar. Y las amenazas son múltiples para el buen desarrollo de un programa ECMO. El trabajo en equipo es esencial. Si ustedes creen que esto le puede pasar solamente a obreros, están absolutamente equivocados. Nos pasa en salud todo el tiempo. Un equipo piensa el paciente suyo, el otro equipo también, y simplemente no conversamos y no vamos a ningún lado. Y hay amenazas también de actitudes de miembros del equipo que son muy dañinas para un programa de ECMO. La sensación de invulnerabilidad, el médico que dice yo ya tengo mucha experiencia, pero puede ser mala, y eso hay que tenerlo claro, y particularmente el ECMO necesita competencias distintas que requieren tiempo y requieren el desarrollo de competencias, porque la fisiología es completamente distinta de un paciente en ECMO a un paciente no soportado. La comunicación y el liderazgo efectivo también se ponen a prueba en un programa ECMO. Y los antiguos cirujanos, donde se imponían
a combos ya no existe, digamos, está fuera de tiempo. Entonces necesitamos una comunicación efectiva donde haya un cierre de la comunicación y, de nuevo, hay amenazas donde si tenemos un mal líder, un jefe a la antigua, las cosas no resultan. Y además debemos compartir y entender que tenemos distintos modelos mentales sobre un determinado problema. Y para eso, súper relevante el trabajo de nuevo en equipo. Sentarse, discutir el caso, pensar qué es lo que vamos a hacer si las cosas se complican y si vamos a ir a soporte o no soporte y qué vamos a hacer cuando las cosas ya se pongan feas o anden bien. Entonces, de nuevo, amenaza, la falta de comunicación. Todos podemos tener distintas visiones y no necesariamente está equivocado uno y el otro correcto. Puede ser que sea más bien un gris que un blanco y un negro. Y también súper importante distribuir el trabajo. No podemos reventar a un grupo del equipo para que ellos hagan toda la pega difícil y nosotros los médicos nos llevemos los honores, digamos. También actuar respetuosamente y con buena camaradería. Y las otras amenazas claramente en ECMO son las complicaciones. Las complicaciones mecánicas son súper frecuentes: trombo, edema de membrana, isquemia de pierna, trombo de nuevo, aire masivo, falla la bomba en este caso en un paciente neonatal que íbamos sacando pabellón. Son todas cosas que aumentan la morbilidad, aumentan la mortalidad y aumentan los costos. Y esto está súper demostrado. En esta Task Force de la Sociedad Americana de Critical Care, uno de los 3 ejemplos de regionalización son los ECMOs, porque son heterogéneos en la calidad, no todos los centros tienen la misma experiencia, los recursos son escasos porque es caro, y hay centros de excelencia identificables y los pacientes son identificables, y le diría que este es el punto más débil que tenemos al seleccionar los pacientes en ECMO, porque la evidencia no siempre es tan contundente. Nosotros publicamos este año qué incidencia teníamos de ECMO en la primera ola. Llegamos a soportar el 1,2% de los pacientes intubados en el país llegaron a ECMO, pero en una red integrada, público-privada, donde en realidad los criterios de selección iban más bien por las características del paciente versus la capacidad de pago de ellos. Ahora, ¿quién debe hacer ECMO en trasplante? ¿Y por qué es tan distinto? Y por eso les hablé primero de cómo tener un programa ECMO. Porque el volumen influye, la experiencia influye en los resultados de ECMO, pero también importa el volumen de pacientes trasplantados. Y ahí, por lo menos en Chile, estamos mal, porque somos 3 centros y cada centro trasplanta relativamente poco. Además, asociado a eso, tenemos una terrible escasez de donantes. Si comparamos el ECMO intraoperatorio versus la SEC, que es lo clásico, el ECMO es mejor en el sentido que hay menos inflamación, no necesitamos tanta anticoagulación y hay menos riesgo de función primaria de injerto. Varios trabajos hablan de menos días de ventilación mecánica, menos días de intensivo comparado con la SEC versus ECMO, menos reoperaciones y menos fallas renales. Es así como este grupo de Viena establece la siguiente hipótesis. Nosotros logramos mejores resultados trasplantando a todos nuestros pacientes en ECMO. No había otra alternativa. Todos los pacientes fueron trasplantados en ECMO venoarterial. Una vez que se abre el esternón, se conectan a ECMO venoarterial y se reperfunden lentamente. En general, la mayoría de los centros grandes, estoy hablando de Pensilvania, de Phoenix y Grupo Viena y Hannover, prefieren el ECMO venoarterial como primera alternativa y prácticamente lo usan solamente durante el trasplante, y algunos pocos pacientes, en el caso de Viena, un 8% de los pacientes salieron a un ECMO postoperatorio, entre comillas, profiláctico. Así que en esta experiencia, 159 pacientes que tuvieron una disfunción primaria de injerto solamente en 2 pacientes, hace que, por lo menos con el control histórico que ellos hacen con su experiencia, sugieran el uso rutinario de ECMO en trasplante. Esta es nuestra experiencia. Nosotros somos un centro de bajo volumen, un poco por lo que les digo, y de los 18 pacientes que están puestos ahí, 17 fueron hechos en ECMO. Una brutalidad, podrían decir. Sí y no. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados al ECMO.
lo manejamos con mucha facilidad. Y la verdad es que los primeros pacientes que sacamos en ECMO hace muchos años al intensivo nos reclamaban de por qué sacamos al paciente en ECMO. Hoy, si sacamos un paciente sin ECMO, nos reclaman de por qué lo sacamos sin ECMO. La verdad es que es como un colchón de seguridad para la evolución postoperatoria, y si el paciente llega a hacer una evolución primaria de injerto los primeros 3 días, la verdad es que es súper sencillo manejarlo estando conectado al ECMO venoso. De este grupo de pacientes, uno está muerto, egresaron vivos 14, hay 2 que están hospitalizados todavía ahora. Dentro de ese grupo de pacientes, 5 les hicimos ex vivo. De nuevo, dada la escasez de donantes, para nosotros el ex vivo es súper importante y permite resultados como ese. En resumen, ECMO en trasplante pulmonar a todos los pacientes, probablemente no, pero casi a todos en un centro con experiencia en ECMO. Y eso debo recalcarlo, digamos. Ojalá esto fuera hecho en un grupo que tuviera alto volumen de... Estoy terminando. Esto ojalá sea hecho en un centro que tenga alto volumen de trasplantes. Me encantaría estar en ese centro, como lo presentó el doctor Oces, lo envidio terriblemente. Pero nosotros, por otro lado, tenemos un alto volumen de ECMO, cosa que nos da mucha confianza y mucha tranquilidad al usarlo, tanto a nosotros en el intraoperatorio como a la gente en el intensivo en el postoperatorio. Pero recordar que esta máquina no tiene cerebro, no funciona por sí solo, la máquina da lo mismo. La verdad que lo importante es un buen trabajo en equipo, discutido y pensado. Quiero agregar a esto que nosotros, de los 17 pacientes que fueron soportados estos últimos años, 16 de ellos fueron soportados en veno venoso. Uno solo tuvimos que convertirlo a veno arterial. El ECMO veno venoso no nos da la ventaja de la reperfusión controlada que se hace en el grupo de Viena, pero se puede hacer igual controladamente, y nos permite manejar mejor la pulsatilidad del pulmón que no ha sido trasplantado mientras hacen el primer injerto. Y en ese sentido nos sentimos muy cómodos poniendo veno venoso con una dosis mínima de heparina que no va más allá de 0,5 miligramos por kilo, es una dosis muy chica, y usamos habitualmente un oxigenador no de ECMO, sino que un oxigenador de SEC, porque es barato, porque habitualmente el promedio de estado de estos pacientes es bajo en ECMO, así que hemos disminuido tremendamente el costo a menos de $500, y más las cánulas serán unos $800 más por paciente. Muchas gracias, eso es todo. Le agradezco la presencia, la paciencia. Muchas gracias, doctor Díaz. Interesante presentación. Ojalá de harto que discutir. Creo que varios puntos muy interesantes. Nuestro siguiente invitado es el doctor Fabio Barón. El doctor Barón es neumólogo intensivista, jefe de medicina crítica y de trasplante en la Fundación Neumológica y Cardioinfantil en Colombia. Doctor Fabio, muchas gracias por aceptar la invitación. Él en este minuto tuvo una situación familiar, pero nos dejó su presentación grabada, así que muchas gracias. Desde acá le damos al doctor Fabio y la presentación. Hola, dentro de la discusión que estamos llevando, el poder identificar un paciente que pueda o no ser llevado a ECMO dentro del proceso del trasplante es un factor clave. Hay 2 condiciones que deberíamos analizar y que en ocasiones no es tan sencillo porque se confunden una con la otra, y las publicaciones, la literatura, no hace fácil que hagamos esta discriminación, y es el poder diferenciar ese paciente que está en una lista de espera, que lo tenemos ya como un posible candidato a ser trasplantado de pulmón,
y otro paciente es el paciente que va a ser llevado al procedimiento quirúrgico y en ese momento se toma la decisión si para el procedimiento quirúrgico, para el trasoperatorio, para el posoperatorio inmediato, necesita este tipo de soporte. Esta es una discusión que no es sencilla. La literatura, como mencionaba previamente, no tiene muchas publicaciones, empiezan a salir, pero generalmente, metodológicamente, la información que hay es muy limitada. Son estudios observacionales, son serios de casos, son estudios monocéntricos. Generalmente no hay una comparación entre los diferentes grupos. Pero voy a tratar de abordar estos dos tipos de pacientes de manera general y bueno, tratar de sacar algunas conclusiones. Estos son mis conflictos de interés para que ustedes los conozcan. Y esta es una diapositiva que creo que hemos visto todos a lo largo de este año, una publicación hecha ya hace unos meses, en la cual se muestra cómo el incremento en el número de trasplantes pulmonares es importante, especialmente en Estados Unidos, también un poco en Europa, y aunque probablemente estos 2 años de pandemia van de alguna manera a impactar los números generales de trasplante, también sabemos y es claro que las secuelas que esta desafortunada pandemia ha dejado en las personas que han sufrido la enfermedad, pues son graves y muchos de ellos van a empezar a ingresar a listas de espera. Ya empezamos a ver las primeras publicaciones sobre este grupo de pacientes, sobre las indicaciones del trasplante, pero también sobre los desenlaces que puede tener. Pero en forma global, cuando se hace el planteamiento de qué pacientes deberían llevar a ECMO si no lo consideráramos de una manera universal para el trasoperatorio y el posoperatorio, pues tendríamos que analizar cuáles son los pacientes que generalmente están siendo llevados a trasplante. Y esto en la medida que el número de trasplantes se ha incrementado, casi que estas franjas se han mantenido. Los pacientes con EPOC, los pacientes con fibrosis pulmonar, los pacientes con fibrosis quística y otros grupos de patologías. Probablemente los pacientes con hipertensión pulmonar cada día también tienen mejores oportunidades farmacológicas. En los últimos años estamos ya observando cómo la asistencia ventricular derecho puede ser una realidad. Y esto va a hacer que haya un número importante de estos pacientes que también lleguen a engrosar nuestras listas de espera. Entonces, de manera general, cuando yo estoy frente a un paciente que puede requerir un trasplante pulmonar, yo tengo estas 3 opciones que creo que son fundamentales evaluarlas para definir en qué condición está mi paciente y si de entrada y sin discusión puede necesitar un ECMO o hace parte de ese grupo de pacientes en los cuales el equipo debe analizar la pertinencia de este tipo de soporte. Hay 3 grandes grupos de pacientes: el paciente con falla respiratoria hipercápnica, el paciente con falla respiratoria mixta o el paciente con falla respiratoria hipoxémica y el paciente con disfunción ventricular derecha. En general, cuando el paciente tiene una falla respiratoria hipercápnica, el ECMO es una opción, pero cada día y con más frecuencia en los diferentes países tenemos la opción o la oportunidad de poder en estos pacientes utilizar la remoción de CO2, ya sea a través del Novalón o la remoción específica de CO2. Ya hay diferentes empresas que traen esta tecnología. Es una tecnología que es mucho más sencilla que un ECMO. Generalmente no necesita incluir el gasto cardíaco del paciente como parte del soporte, sino que es una máquina que va de vena a vena y simplemente se pasa por una membrana que requiere unos mínimos porcentajes de anticoagulación para facilitar la remoción de CO2. De una gran limitante, y es que no aporta un gran porcentaje de oxígeno y por lo tanto cuando el paciente tiene una falla respiratoria mixta o hipoxémica, pues no es una opción. El paciente que tiene una falla respiratoria mixta o hipoxémica pura, pues si el paciente no está en condiciones de tolerar o de soportar mantenerse en el ventilador o en el manejo farmacológico que requiere, pues no tendremos una opción diferente a brindarle que el ECMO. Mientras que el paciente que tiene disfunción ventricular derecha, que ya se han agotado todas las intervenciones farmacológicas, incluyendo la utilización de prostanoides endovenosos, el ECMO puede ser una opción. Esto plantea muchísimos retos, porque estos 3 grupos de pacientes, pues ahí están involucrados todos los pacientes con las patologías que mencioné en la diapositiva anterior. Pero en el momento de agudizarse este paciente, considerarlo como una puente a trasplante pulmonar es una opción. También están esos grupos de pacientes cuya severidad de la enfermedad no ha requerido que estén en terapia ECMO o remoción de CO2, pero que llegado el momento del procedimiento quirúrgico, la complejidad y la severidad de la enfermedad es tal que obliga a utilizar una alternativa. Y esa alternativa es el ECMO. Es decir, poco discutimos hoy que si el paciente tiene hipertensión pulmonar,
moderadas severas y la indicación del trasplante es una hipertensión pulmonar primaria que ya no está respondiendo, incluyendo los prostanoides endovenosos, ese paciente debe ir a un manejo con ECMO en el trasoperatorio y probablemente en el posoperatorio inmediato mientras logramos una estabilidad hemodinámica adecuada. Ahora, estos pacientes, y específicamente los de disfunción ventricular derecha, como mencionaba, cada día están aumentando en número en las listas de espera. Muchos de estos pacientes desafortunadamente fallecían tempranamente por la no posibilidades de intervenciones como fármacos, intervenciones como la septostomía. Los prostanoides endovenosos definitivamente han cambiado la evolución de estos pacientes, pero han cambiado esa evolución de una manera temporal, porque lo que estamos viendo, los grupos grandes de enfermedad vascular pulmonar, de utilización de este tipo de medicamentos, es que de manera progresiva hemos venido requiriendo mayores y mayores dosis y llega un punto donde nos enfrentamos a qué vamos a hacer con estos pacientes. Y probablemente la única alternativa real es el trasplante. Pero mientras tenemos la opción de un trasplante, muchos de ellos van a necesitar otro tipo de intervenciones y algunos de ellos probablemente van a requerir soporte ventricular con un ECMO. Ahora, cuando hablamos específicamente de los pacientes que están listos para ser llevados a cirugía y en los cuales se debe tomar las decisiones, hay poca información. Podemos revisar, hay algunas publicaciones, como mencionaba en la fase inicial, son series de casos, estudios observacionales, y este es un estudio observacional monocéntrico, 159 trasplantes bipulmonares hechos en 2 años, en los cuales, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el objetivo primario era evaluar la incidencia de disfunción primaria del injerto. Es decir, no eran desenlaces fuertes o duros como mortalidad, sino que era específicamente la disfunción primaria del injerto, mostrando resultados muy satisfactorios. Es decir, los criterios de inclusión, como ustedes los ven en esta diapositiva, era todo paciente que requería un trasplante bipulmonar, se excluían del estudio los retrasplantes, la población pediátrica, los pacientes que requerían otro tipo de procedimiento adicional, como un procedimiento cardíaco, o los pacientes que iban a ser trasplantados de más de un órgano. Y el objetivo era la disfunción primaria del injerto. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que la utilización del ECMO sí disminuyó a las 72 horas la aparición de disfunción primaria del injerto. Y esto como probablemente como reflejo de que la reperfusión, de que esa marcada liberación o una masiva liberación de citoquinas probablemente puede ser modulada de alguna manera cuando utilizamos el soporte extracorpóreo. Pero aquí tal vez empieza un poco la discusión a ser un poquito más compleja y es, ¿cuáles son las complicaciones en este grupo de pacientes? Entonces ven ustedes ahí que son complicaciones generales, las complicaciones que tenemos con todos los pacientes que tienen ECMO, pero probablemente la complicación a la que mayor temor le tenemos son las complicaciones vasculares, hablando de sangrado o de aparición de trombos. Cualquiera de los dos, que pueden ser muy graves, especialmente sangrados cuando comprometen el sistema nervioso central, o cuando empiezan a requerir una serie de transfusiones masivas, empiezan a presentar los pacientes hemotoras, requieren reintervenciones, pero como tienen ECMO requieren mantenerse sin anticoagulación. En ocasiones entonces se toma la decisión de las primeras 24, 48 horas mantener el paciente sin anticoagulación, pero esto también puede tener algunas complicaciones. Pero si vemos en la parte derecha de esta presentación, mire que las complicaciones asociadas al ECMO fueron pocas realmente. Y esto es bien llamativo porque cuando uno evalúa los pacientes en general con ECMO, no los pacientes que son llevados con ECMO al trasplante, sino en forma general, probablemente las complicaciones están dadas en unos porcentajes muchísimo mayores. Esto sugeriría que esos pacientes que son llevados de manera transitoria por lapsos cortos, 24, 48 horas probablemente, a un procedimiento quirúrgico y apoyados con ECMO, podría ser una alternativa interesante. Ahora, pueden haber algunos factores de riesgo que en esta publicación lo clasifican en mayores y menores para tener complicaciones asociadas a toda la utilización de este tipo de tecnología. El retrasplante, el que haya disfunción de órgano, el que el paciente sea un paciente frágil, probablemente son los principales factores de riesgo asociados. Aquí
lo más grave que podríamos tener nosotros y lo que más frecuente vemos es que la fragilidad de nuestros pacientes es alta por los tiempos que están en lista de espera. Sin embargo, y a pesar de las intervenciones de rehabilitación pulmonar, no es fácil controlarlo. Muchas de estas enfermedades son enfermedades que siguen su evolución, como por ejemplo la fibrosis pulmonar idiopática, y que hace que el paciente cada vez esté más comprometido. Hay unos factores de riesgo menores que ustedes pueden ver ahí y que vale la pena resaltar la experiencia del centro. La experiencia de los grupos de trasplante, la experiencia de los grupos de ECMO y la experiencia de esos dos grupos combinados es fundamental en el momento de tener buenos resultados. Y yo creo que esos buenos resultados van muy de la mano con los resultados que se tienen previamente en otras condiciones. Es decir, probablemente no podría uno empezar a hacer o a iniciar un grupo de trasplante llevando pacientes que están en ECMO o tratando de que el ECMO sea una de las terapias que se utilizaría de entrada para mejorar los desenlaces en este grupo de pacientes. Miren que cuando comparamos lo que acabamos de mencionar con las mortalidades generales, entonces no son pacientes que estén en lista de espera para trasplante o que vayan a un procedimiento para trasplante, sino son ECMOs que se han puesto por otro tipo de complicaciones, generalmente por SRA o por falla cardíaca. Miren que los resultados en general son mucho más difíciles, más complejos, y cuando vemos la complejidad, la mortalidad y las complicaciones vasculares asociadas, pues son muchísimo mayores a las complicaciones descritas en la serie de estos 159 trasplantes bipulmonares que revisamos anteriormente. Ahora, cuando nosotros pensamos en que un paciente puede ser llevado como terapia puente a trasplante pulmonar y que puede pasar por el ECMO, pues hay una serie de consideraciones que pueden o que deben tenerse en cuenta. Este listado es algunas de ellas, pero creo que se pueden resumir en que la condición clínica del paciente nos permita mantener intervenciones como la rehabilitación. Tener claro que no sea un paciente en condición terminal, sino que las actividades que podemos hacer durante el ECMO permitan que ese paciente tenga una buena oportunidad de salir adelante. Es decir, esos pacientes, y lo hemos visto ahora con muchísimos los pacientes con COVID, son pacientes que llevan muchas semanas, algunos de ellos meses, en un ventilador mecánico y en algún momento se considera remitirlos a los grupos de trasplante, pues probablemente no sean los mejores candidatos porque sus condiciones clínicas no nos lo van a permitir. Pero es claro que hay un grupo de pacientes que sí se benefician de esta terapia puente y que los resultados probablemente pueden ser similares o en algunas ocasiones o en algunos desenlaces como la disfunción primaria del injerto podrían ser mejores. Ahora, si estos pacientes no son candidatos a terapia puente, sí también podemos pensarlo como candidatos a que necesiten o requieran el ECMO en el momento de la cirugía, como el trasoperatorio. Sin embargo, desde, digamos, estas revisiones que vemos de la literatura, pues probablemente no es que consideremos nosotros de entrada, aunque hay muchos grupos que sí lo consideran, que todo paciente debe ser llevado a ECMO en su trasoperatorio. Esta es nuestra última paciente que estuvo en una terapia puente para ECMO. Es una niña, 16 años, cuando la trasplantamos, con diagnóstico de fibrosis quística, no conocida por el programa de trasplante pulmonar, que llega por una infección respiratoria adquirida en comunidad, pero por un germen multiresistente, dada su condición previa. Esta era su radiografía de ingreso. Inicialmente y de entrada a uno le parece que esta paciente con esta lesión pulmonar probablemente tendría muchísimas dificultades para ser trasplantada. La paciente entra a ECMO en ese momento pensando no en el trasplante, sino en su condición clínica, que era extremadamente compleja. Se logra estabilizar su enfermedad infecciosa, los signos de sepsis desaparecen, de respuesta sistémica inflamatoria desaparecen y la paciente requiere mantenerse en ECMO porque al intentar retirarla no tolera por hipercapnias muy severas que en algún momento alcanzaban hasta 150. La paciente durante todo el proceso se mantenía en rehabilitación. Esto es muy importante. Lográbamos, a pesar de que estaba en ECMO, que la paciente caminara, deambulara, hiciera rehabilitación física, hiciera rehabilitación pulmonar y logramos, después de estar durante 3 semanas, que fuera llevada a trasplante. Con una característica muy importante, es que la paciente era grupo O y el donante que teníamos, que era un donante ideal,
con unas características antropométricas similares, era también un paciente o un donante que cumplía una serie de requisitos que difícilmente a la altura de Bogotá, que es donde estamos nosotros, podemos tener una PAFI de 469, 3 días en ventilación mecánica, pero grupo sanguíneo A1. Al final tomamos la decisión de llevarla a trasplante, estuvo en terapia puente para ECMO, obviamente su trasoperatorio en ECMO, y la paciente, bueno, estas son las imágenes de los pulmones que fueron extraídos, de los pulmones que fueron implantados y la vía aérea posterior a la cirugía. Y ahí está la radiografía en el post-trasplante inmediato. Y la paciente ya cuando estaba en el proceso de salir, afortunadamente la paciente ya egresó de la institución, está en muy buenas condiciones. Cada vez que hacemos un trasplante sabemos que hay muchas personas involucradas, muchos grupos involucrados. Creemos que la posibilidad de utilizar el ECMO como terapia puente a trasplante es una realidad que debe hacerse con base y fundamento y discusión de todo el grupo y el equipo clínico, que hay patologías que se pueden beneficiar muchísimo más, como los pacientes que tienen fibrosis quística, probablemente los pacientes con hipertensión pulmonar, aunque se necesita un grupo importante de vascular pulmonar, probablemente un grupo de cardiovascular que apoye fuertemente si el paciente necesita dispositivos asociados. Y consideramos que el ECMO en el periodo trasoperatorio, esos pacientes que no llegan en ECMO al momento de la cirugía, esos pacientes en ese momento deben ser individualizados de acuerdo a sus condiciones clínicas y la posibilidad de tolerar el procedimiento quirúrgico. Si hay disfunción ventricular derecha moderada severa, pensamos que deben entrar directamente a ECMO. Para terminar, claramente hay una información limitada. Las publicaciones están metodológicamente muy limitadas, pero hay que construirla. Creo que la pregunta sigue abierta. Creo que es difícil en este momento estar en una posición absoluta del sí o el no. Creo que en este momento debemos estar un poco con la mente abierta hacia lo que muestran nuestras experiencias y lo que muestra la literatura general, y esa diferenciación en lo que es la terapia puente a ECMO y lo que es el ECMO para el procedimiento quirúrgico debe hacerse. El impacto en la disfunción primaria del injerto pareciera ser claro. Ojalá esto se extrapole a otros resultados más fuertes. Las complicaciones pueden ser similares a las que utilizamos cuando manejamos pacientes en SRA o en falla cardíaca, pero nuestra conclusión es que para definir y tomar esta decisión debemos individualizar, personalizar a cada uno de nuestros pacientes y una decisión de equipo, de grupo, tomar esa decisión. Muchas gracias. A todos los presentadores, la verdad, muy interesantes presentaciones. Ha habido varias preguntas del público, vamos a seleccionar algunas en vista del tiempo. Y vamos a ir digamos, en orden de acuerdo a las presentaciones. Manuel, estás ahí, ¿no es cierto? Mira, sí. Del público preguntaron ¿desde cuándo tú propones iniciar el proceso de rehabilitación pulmonar en pacientes con, digamos, en trasplante y COVID? Por supuesto, Manuel responde y después todos comentamos. Nosotros generalmente utilizamos en los pacientes con COVID el ECMO. Generalmente son pacientes que llegan a nuestra unidad, que se mantienen en ECMO por el fallo como soporte oxigenatorio, y no necesariamente los ventilamos. Muchos están sin cánula de traqueostomía, solamente soportados por el circuito, por el ECMO, y sí que hacemos rehabilitación para evitar la atrofia de la musculatura respiratoria desde el momento en que se puede lograr una estabilidad a la hora del destete de los relajantes musculares o los bloqueantes musculares y un estado neurológico que haga que sea competente el paciente, pues a la hora de rehabilitarse. Hacemos rehabilitación física y respiratoria a pesar de estar en ECMO siempre que el paciente muscularmente y neurológicamente lo pueda realizar. Y después del trasplante, del momento del alta, el programa cita al paciente
en un fast track, se da de alta un día, 2, 3 días después está en la clínica de rehabilitación respiratoria y física, y continúa su rehabilitación por un espacio de 6 a 11 semanas. Y ese suele ser la conducta en nuestros pacientes. Rodrigo, ¿te gustaría aportar algo del punto de vista de la experiencia en la UTI ECMO y en general en ECMO y COVID con respecto a la rehabilitación como puente a trasplante o como puente a recuperación? Sí. Yo, personalmente, bueno, sabemos que en los puentes a trasplante, una vez que se decide que el paciente va como puente a trasplante, es un factor determinante en el análisis multivariado en la experiencia de Columbia de que la movilización del paciente mejora la sobrevida. De hecho, Felipe, tú y nosotros como grupo ECMO, pero que decidimos en conjunto, que es lo que vamos a hacer muchas veces, exigimos que el paciente esté deambulando para que sea candidato a trasplante, si no, simplemente no lo tomamos. Monterrey tiene una muy buena experiencia en ECMO, entonces se conjuga un poco la misma receta, digamos, que nosotros, digamos. Tienen un muy avanzado grupo de ECMO, un equipo de trasplante pulmonar que puede confiar en que el cuidado en ECMO es óptimo. Entonces, eso hace que la experiencia de Monterrey sea completamente distinta al resto de lo que podemos esperar de México en general, digamos, y de toda Latinoamérica. Son grupos particularmente desarrollados. Favaloro también, por supuesto, el Hospital Italiano, pero no son muchos los centros que tienen centros de ECMO de alto volumen más un programa de trasplante pulmonar. Y sin duda eso ayuda harto. Juan Manuel, en Favaloro, ¿han tenido experiencia de ECMO y COVID? Perdón, de trasplante COVID. No hemos tenido solamente un paciente que utilizamos ECMO como puente al trasplante, un chico de 14 años que desarrolló rápidamente fibrosis pulmonar, una fibrosis pulmonar francamente irreversible, con muy baja compliance, era prácticamente imposible ventilarlo, y ese chico lo asistimos inicialmente con ECMO veno-venoso y después por inestabilidad hemodinámica con ECMO veno-arterial, pero finalmente no lo pudimos trasplantar por múltiples complicaciones. No pudimos rehabilitarlo en ningún momento porque era imposible despertarlo. Es decir, se despertaba y tenía una sensación, a pesar del ECMO, tenía una sensación de disnea muy importante, probablemente condicionada por la alteración en la mecánica pulmonar, ¿no? Pero esa dificultad que tuvimos al despertarlo fue similar a lo que hemos observado con otros pacientes con enfermedades intersticiales, con fibrosis pulmonar, en donde realmente nos cuesta desvincularlos de la asistencia respiratoria mecánica y rehabilitarlos exclusivamente con ECMO, ¿no? Para mí las enfermedades intersticiales, incluyendo al COVID, son una situación, en nuestra experiencia, por supuesto, que condiciona francamente la rehabilitación. Por más que esté con ECMO, que esté perfectamente, nos cuesta sacarlos del respirador y rehabilitarlos. Distinta la situación... ¿Puedo agregar algo? ¿Cómo, perdón? Perdón, deje que termine, Juan Manuel. No, distinta es la situación que observamos en pacientes asistidos con ECMO como puente, por ejemplo, en hipertensión arterial pulmonar o fibrosis pulmonar, o fibrosis quística, donde la gran mayoría los podemos desvincular de asistencia respiratoria mecánica, los ponemos a deambular y rehabilitar. La verdad que con ello hemos tenido muy buena experiencia, pero no en pacientes con enfermedades fibróticas. ¿Algo ibas a agregar, Rodrigo? Sí, quiero agregar algo que nos pasó en la experiencia propia, digamos. Al comienzo, después de 2 meses de soporte, hablábamos y discutíamos si trasplantábamos al enfermo. Pero después de un tiempo nos dimos cuenta que muchos pacientes de los 68 pacientes que les mostré, 10 tienen sobre 2 meses de soporte. Tengo un paciente de 140 días de soporte, otros 105 días. Y todos estaban para trasplante. ¿Te acuerdas, Felipe, que tú estabas ahí dando vuelta ahí y yo te
te cerraba la puerta y le ponía un candado para que no lo miraras mucho. Faltabas. Yo te ocultaba a los enfermos. La cuestión es que los pacientes salían de ECMO con un delco de 15%, con oxígeno en SINAF o qué sé yo, pero lo impresionante es que todos esos pacientes que los he ido siguiendo por lo demás han recuperado su capacidad funcional tremendamente. Con unos escáneres que te digo son de miedo. El de 140 días volvió a su hospital referente, que es el Hospital San José, y lo fui a ver al Hospital San José. Y estaban súper preocupados porque estaba reteniendo CO2. Y le dije, mire, este paciente tiene una pseudomonas multiguerra, hay que tratarlo con Savicefta. Partieron, se le pasó. Hoy está con 1 litro por minuto de naricera, está recuperando con su capacidad funcional tremendamente. Y les dije, por favor, no le tomen un TAC. Y se lo hicieron. Y lo encontraron horrible, espantoso, digamos. Pero, de nuevo, o sea, el paciente sorprendentemente ha ido a un grado de recuperación que nosotros no hubiésemos esperado antes, Felipe. Esta enfermedad del COVID es distinta y creo que antes de plantearnos trasplantes los pacientes, hay que darles un tiempo deambulando y ver si se pueden desinvadir y pasar un periodo sin sobreinfecciones antes de tomar la decisión del trasplante. O sea, las recomendaciones de Toronto son un poco prematuras en ese sentido. Yo creo que debemos y tenemos, por supuesto, y lo hemos conversado un montón de veces, Felipe, tú reemplazas una enfermedad por otra, digamos, y puede ser incluso que en COVID, específicamente en COVID, estemos agregando una enfermedad que de repente simplemente es cosa de tiempo. Ha sido muy interesante la experiencia de los pacientes con más de 2 meses en ECMO y creo sí fundamental en esos grupos de pacientes que la rehabilitación física nos da la posibilidad de poder enlistarlos si que fuera necesario, pero creo que también nos da un margen de seguridad al momento de sacarlo del ECMO. El paciente que está caminando, por muy mal delco que tenga y por muy mal escáner que tenga, es distinto al paciente que no está rehabilitado físicamente. Eso. Una pregunta que hago al panel, y Manuel, te pongo adelante. Básicamente, ¿qué cosa, digamos, qué elemento tú dirías determinante para decir este paciente tiene que empezar estudio de trasplante en el caso COVID y ECMO, digamos? ¿Algún elemento que tú digas, mira, este paciente tenemos que empezar? Sí, definitivamente. Mira, justo lo acabamos de hablar hoy en el pase de piso de los pacientes. Primero, hemos encontrado un signo ominoso que es la falla ventricular derecha en estos pacientes. Cuando un paciente va empezando con falla ventricular derecha, datos de congestión de cavidades derechas, etcétera, sabremos, al menos en nuestra experiencia, y hablo desde nuestro sitio, que el éxito en la salida del ECMO va a ser malo. Nosotros tenemos mala experiencia de supervivencia en soporte con este tipo de pacientes que en el COVID además se les añade insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué hacemos nosotros? Y es sumamente válido lo que acaban de comentar. Y es que, caray, hemos visto estos pacientes que han estado meses y que ahora están en casa 1 litro por naricera o a veces lo usan, a veces no, que eso no tiene nada que ver con tomar 3, 4 inmunosupresores y hacerse biopsias y todo esto. Entonces es un poco difícil porque tenemos experiencia un poco variada de algunos que con varios meses salen adelante y otros sucumben con menos tiempo. Pero nosotros en resumen hacemos, todo paciente que muestra datos de insuficiencia ventricular derecha empieza evaluación, porque en nuestra experiencia a todos les ha ido mal en la máquina para poder salir. Y número 2, nosotros a las 6 semanas nos reunimos y si no hay francos datos de mejoría, donde puedes bajar flujos, suite, donde está rehabilitado, metabólicamente más estable, etcétera, etcétera, empezamos el protocolo de evaluación. Llegue a salir o no llegue a salir de la máquina, completamos evaluación y si no sale, está evaluado y lo metemos en lista. Más o menos esa es la fórmula que hacemos ahora. Perfecto, perfecto. En vista al tiempo, hay un montón de comentarios y cosas que queremos decir, pero en vista al tiempo vamos a llegar a la segunda presentación, que también hay unas preguntas muy interesantes. Juan Calderón, Juan Manuel preguntó, ¿cuál es la experiencia en retrasplante en pacientes con crossmatch positivo y anticuerpos anti-HLA?
Bueno, la experiencia realmente a nivel mundial es muy poca. Nosotros particularmente de los 21 pacientes, trasplantamos una paciente cuyo primer trasplante había sido por hipertensión pulmonar, un trasplante bilateral, que desarrolló disfunción crónica del injerto rápidamente progresiva en menos de 2 años, condicionado esto porque tuvimos que bajar la inmunosupresión debido a que en el post-trasplante detectamos que tenía un glioma cerebral por un episodio de convulsiones que había tenido. Y bueno, en los múltiples episodios de biopsia que hicimos transbronquiales nunca pudimos detectar rechazo agudo o signos de disfunción crónica habitual del injerto, como bronquiolitis obliterante, y los anticuerpos nos vinieron positivos, francamente positivos, y bueno, como era una paciente muy joven, sin mayores comorbilidades, con capacidad para rehabilitar, decidimos retrasplantarla, y bueno, ella se deterioró durante la internación rápidamente y la trasplantamos con ECMO como puente, y bueno, hicimos un trasplante bilateral, utilizamos un protocolo, digamos que extrapolamos a pacientes cardíacos, no hicimos inducción, pero sí hicimos plasmaféresis durante un periodo de 5 días posteriores al implante, con la inmunosupresión habitual, incluyendo tacrolimus, micofenolato y prednisona. Y la realidad es que nos fue bien, no tuvimos mayores intercurrencias en el posoperatorio, no tuvimos episodios de rechazo, ni tampoco infecciones, y en el explante, la anatomía patológica corroboró que efectivamente la paciente había desarrollado disfunción crónica del injerto mediada por anticuerpos. Tenía una capilaritis muy importante, con marcación positiva para CD4, ¿no? Pero bueno, esa fue nuestra única experiencia en los 21 pacientes que retrasplantamos. Mencionaste ECMO como puente a retrasplante. Sí. ¿Qué opinión te merece eso de acuerdo a la experiencia internacional publicada? No, la experiencia internacional demuestra que les va mal a los pacientes en relación, ¿no es cierto?, al primer trasplante. Toronto ha publicado hace un par de años la experiencia de 10 años aproximadamente, en el cual realizaron 1.100 trasplantes, de los cuales creo que fueron 28, 29 retrasplantes. Un grupo de ellos fue retrasplantado con ECMO y la sobrevida al año fue muy baja, realmente fue de 50%, por lo cual ellos lo identifican como un factor de riesgo para el retrasplante, ¿no? En nuestro programa de trasplante, de los 21 pacientes, trasplantamos uno solo con ECMO como puente, ¿no? Claro, perfecto. Oye, nos están apurando un poco, pero la última pregunta, ya, yo sé que hay más preguntas y una pregunta que hacen desde el público. Jessica Milagros pregunta para ECMO, yo creo que es por tu charla, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Qué opinión le merece el uso de ECMO en pacientes mayores de 80 años? Definitivamente no. No tengo 80 años, me va a parecer bien, pero ahora no. Mira, hay países donde hacen pacientes de 80 años, Alemania particularmente. Hay un trabajo publicado hace 4 o 5 años y ahora en COVID. Los resultados son horriblemente malos. Y en COVID, que es el tema que más he revisado últimamente, el mayor determinante de mortalidad es la edad. Así que no lo recomendaría para nada, digamos. Ahora, hay casos anecdóticos hechos y que han salido, etcétera, pero la verdad es que sabemos que la edad fisiológica no siempre la edad cronológica, pero todo paciente sobre 85 años no tiene ninguna reserva, ninguna, 0. Entonces, en realidad ponerlo en ECMO es un puente al precipicio nada más, creo yo. Perfecto. Y eso que soy bien fan del ECMO, digamos, pero no lo haría. Oye, hay una última pregunta que la voy a dejar abierta a la mesa y con esto terminamos definitivamente, ¿ya? Es de Lima. Felicitaciones a cada uno de los ponentes. Somos neumólogos del Hospital Ravagliati de Lima. ¿Nos pueden orientar o recomendar desde qué momento o cuánto tiempo antes podemos someter a un paciente puente ECMO antes del trasplante?
La única aclaración, digamos, que haría, y la dejo a discusión, es que yo creo que para pensar en ECMO como puente a trasplante, son dos cosas. Uno es pensar que tiene que ser un programa de ECMO muy potente, y pensando en que en el fondo tiene que ser un paciente que esté en rehabilitación activa en ECMO. Y dos, es un trasplante altamente challenging en el sentido de quirúrgico postoperatorio. Eh, yo no sé si lo pondría como algo tal vez para iniciar un programa de trasplante, a pesar de que arreglaría esto, pero creo que es segundo o tercer paso. Lo dejo ahí y sometido a discusión, por supuesto. Pues, en mi opinión, no es de los casos para empezar, claramente, como bien has puntualizado. De igual manera, trataríamos que fuera, si es un programa que ya está muy habituado al ECMO y a manejar pacientes de trasplante, un paciente que estuviera, pues, consciente, bien rehabilitado, tratar de que no estuviera sarcopénico, libre de infecciones multidrogoresistentes, que complete la evaluación y que se coloque en ECMO de forma correcta, ¿no? Muchas veces los pacientes se ponen en ECMO como una última herramienta después de haberlos sometido a ventilación mecánica por no sé cuántas semanas. Y no, tiene que ser un paso al ECMO de forma correcta, en tiempo adecuado, para evitar todas las complicaciones añadidas del ventilador, ¿no? Y tratar de contener las infecciones, una buena nutrición, despertarlo rápido, rehabilitarlo, quitar los relajantes musculares, tantas cosas que hay que evaluar, ¿no? Esa sería mi opinión, pero claramente no es un paciente para empezar un programa. Perfecto. Lo que pasa, Felipe, es que el puente trasplante es un tema per se distinto al que hemos tocado acá, digamos. Entonces, claro, son pacientes jóvenes que deterioraron su capacidad funcional, disminuyeron su consumo de oxígeno bruscamente, y nosotros lo hemos hecho, pues Felipe, hemos ido a ver pacientes pediátricos, por ejemplo, en un hospital X, y les avisamos, el día que el paciente se intuba, usted nos llama. Y el paciente se intuba, lo vamos a buscar, lo conectamos a ECMO y en 2 días está extubado, o ojalá al día siguiente, digamos. El paciente que está en ventilación mecánica invasiva y las distintas series lo muestran, aumenta tremendamente la mortalidad. No así el ECMO puro. Y además el ECMO es un tiempo, el puente trasplante es una cuestión bien dinámica. O sea, el puente trasplante es mucho trabajo diario, y sobre todo para el kinesiólogo, donde él tiene que hacer que el paciente primero bipedeste, primero sillón, bipedeste, a la semana siguiente esté caminando, y a las 2 semanas esté haciendo pesas, y tal cual, ¿eh? Nosotros tuvimos un paciente que ganó 7 kilos de masa muscular antes del trasplante en 2 meses y medio de puente. Post-trasplante bajó 8 kilos. El trasplante es como que si te pasara un tren por arriba. Es una tremenda injuria. Perdóname, Felipe, pero eso es lo que causas tú. Entonces, finalmente tenemos que llevar al paciente lo más fuerte posible para enfrentar ese camión que se nos viene. Pero un tema de palabras mayores, totalmente de acuerdo. Perfecto. Oye, muchas gracias, la verdad, pese a que todavía estamos con cámara, ha sido realmente entretenido. Ya va a venir ese congreso en que después de esto vamos a ir a comernos una cosita, a tomar unas cositas, así que ya viene eso, ya viene, ¿ya? 1.000.000 de gracias a los organizadores, a la organización de esto, a los presentadores, realmente tremendo esfuerzo y muchas gracias. Recuerden mañana la reunión interdepartamental de circulación pulmonar, va a estar muy interesante, organizada, digamos, por el doctor Tejeda también, así que eso. Nada, por mi parte, solo agradecer y que nos veamos pronto en la época post-pandemia. Así que muy agradecido. Muchas gracias.
Gracias. Un afectuoso saludo, que esté muy bien, muchas gracias. Doctor Wong, dale saludo a René, por favor, de mi parte. ¿Cómo no? Saludos hasta allá para todos. Ok.